Bienvenidos a nuestro viaje épico por la Biblia. Hemos estado explorando esta gran narrativa inspirada por el Espíritu Santo y escrita durante miles de años por muchas personas diferentes, pero recuerda, simplemente es una sola historia, la historia de Dios sobre el amor, la redención y su deseo de llenar la tierra con personas que lo amen y caminen con Él. Comenzamos con Génesis, el principio de todo. Luego tomamos un desvío hacia Job, profundizando en la lucha de un hombre con la fe y el sufrimiento. Ahora retomamos donde lo dejamos en Génesis, avanzando hacia el libro de Éxodo. Nos alejamos de la historia personal de Job para ver la visión más amplia del plan de Dios para su pueblo, que incluirá Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Pero al pasar de Job a Éxodo, hay una verdad clave que quiero que tengamos en mente. Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En Job vimos esta verdad manifestarse en la vida de un solo hombre. En Éxodo la veremos a una escala mucho mayor. Vamos a sumergirnos en Éxodo 1:11. Comienza recordándonos dónde nos quedamos en Génesis. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto, dice la palabra. Recuerdan a José, hombre de la túnica de colores que terminó salvando a Egipto de la hambruna. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces. El texto nos dice esto: que José y todos sus hermanos y toda aquella generación murieron, pero los israelitas fueron sumamente fructíferos. Se multiplicaron enormemente, aumentaron en número y llegaron a ser tan numerosos que la tierra se llenó de ellos. Esta es una noticia increíble. La promesa de Dios a Abraham de hacer que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas se está cumpliendo, pero aquí es donde las cosas toman un giro. De repente, la vida bendecida que los israelitas habían estado viviendo en Egipto está a punto de cambiar drásticamente. El nuevo faraón los ve como una amenaza y decide esclavizarlos. Este cambio de bendición a dificultad podría recordarte a la historia de Job. Un día, Job estaba viviendo su mejor vida, y al siguiente de repente todo se desmoronó. Los israelitas están a punto de pasar por algo muy similar, pero a una escala nacional. He vivido para saber que el tema de la Biblia no es solo algo que ocurrió hace miles de años y nunca volvió a suceder. Es una historia que en realidad se ha escrito numerosas veces, en cada generación. Recuerdo un momento en mi vida cuando esta historia se escribió. Después de 10 años sirviendo a Dios como un joven evangelista, Él me llamó a pastorear una iglesia en Alemania. Vimos a Dios bendecir inmensamente la iglesia. Pasamos de realizar un solo servicio los domingos por la mañana a múltiples servicios y luego nos mudamos al gimnasio de la escuela de secundaria para los servicios del domingo por la noche. Muchas personas llegaron a Cristo y crecieron en su fe. Estábamos en la cima. Dios bendijo. Todo parecía ir muy bien, pero una noche escuché algo en la habitación de mi hijo. Fui a ver qué estaba pasando. Él estaba convulsionando. Grité por mi esposa. Ambos intentamos detener las convulsiones, pero no pudimos. Oramos. Él seguía convulsionando. Lo llevé de urgencia al hospital. Nuestras vidas se pusieron inesperadamente patas arriba esa noche. Caímos de repente de la cima de la montaña al oscuro valle del sufrimiento en un solo instante. Eventualmente tuvimos que dejar Alemania y regresar a los Estados Unidos para un tratamiento médico para nuestro hijo. Dios lo sanó. Pero Dios tenía trabajo que hacer en la vida de mi esposa y en la mía antes de que viéramos esa sanación profunda del corazón. En esos momentos es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero aquí está la cuestión. Dios estaba obrando detrás del telón.
Esa crisis nos obligó a depender de Dios de nuevas maneras, a confiar en Él cuando todo parecía desmoronarse. Al final salimos más fuertes, con una fe más profunda y una comprensión más clara de la fidelidad de Dios. Eso estamos a punto de ver desarrollarse en Éxodo. Las cosas están por ponerse difíciles para los israelitas. Dios no está ausente, sin duda. Él está preparando el escenario para una de las mayores demostraciones de su poder y amor en toda la historia de la humanidad. A medida que pasamos de Job a Éxodo, estamos cambiando de una historia individual a una nacional, de poesía a narrativa histórica, pero los temas centrales siguen siendo los mismos. La soberanía de Dios, la realidad del sufrimiento y el poder de la fe bajo prueba. En Job vimos cómo la fe de un hombre se probó y fortaleció con sufrimiento. En Éxodo veremos cómo la fe de toda una nación se forja de manera impresionante en el horno de la opresión. Seremos testigos de cómo Dios levanta a un líder, Moisés, parecido a como lo hizo con José, para guiar a su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta transición? Aquí hay un par de puntos prácticos. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, sin importar el tiempo que pase. Los israelitas están a punto de enfrentar tiempos oscuros. Dios no ha olvidado sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando la vida se vuelve difícil, aférrate a las promesas de Dios. Siguen siendo válidas. Y la fe siempre crece a través de los desafíos. La fe de Job se fortaleció a través de sus pruebas. La fe de los israelitas se forjará durante su estancia en Egipto. Nuestra fe crece no solo en la comodidad, sino también en la dificultad. Por lo tanto, cuando enfrentes momentos difíciles, considéralos como oportunidades para crecer espiritualmente. A medida que nos adentramos en Éxodo, mantén los ojos abiertos para ver cómo obra Dios, tanto en el panorama general como en las vidas individuales. Él está tejiendo una hermosa historia de redención y de manera increíble nos invita a cada uno de nosotros a ser parte de ella,